Presidente Lenín Moreno ratifica que el precio del diésel se mantendrá en $1.03 para todo el sector automotriz público y privado. Asamblea devolverá a la justicia los pedidos para procesar penalmente a la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y la ex asambleísta Norma Vallejo. Lenín Rodríguez, ex asesor de Ana Galarza, oficializó en la Fiscalía su denuncia en contra de la legisladora por supuestos delitos de concusión, uso de documento falso y enriquecimiento ilícito. Corte Nacional de Justicia sentenció a Pedro Delgado a 5 años de prisión y al pago de más de $700,000 tras ser declarado culpable de enriquecimiento ilícito. Allanan instalaciones de empresa china en Milagro, presuntamente vinculada a Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera por denuncias de lavado de activos, defraudación tributaria y aduanera. En lo internacional, un hombre armado con un martillo atacó a 20 niños en una escuela de Beijing. Además, en Perú, renuncia el fiscal general tras ser acusado de perjudicar las investigaciones en casos de corrupción de Odebrecht. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. En este día martes, con todas las noticias internacionales y también nacionales, damos inicio con la información. Les contamos que el gremio de taxistas en Pichincha resolvió no acogerse al subsidio propuesto por el gobierno. Entre tanto, la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial dicen que estarán vigilantes de que se cumpla con lo prometido. Estas declaraciones se dieron luego de que desde el Ejecutivo se emitiera un decreto que aclara que el costo del diésel para el sector automotriz se mantendrá tal cual está. El diésel 2 y diésel premium que se venden en las estaciones de servicio se mantienen en $1.03 por galón. Así lo aclara el decreto 632 emitido la mañana de este martes, en donde se especifica que dicho valor no cambia para vehículos de transporte terrestre públicos y comercial y vehículos particulares. La aclaración se da luego de la reunión que mantuvieron las 7 federaciones de transportistas del país con Santiago Cuesta, consejero de gobierno. Y una vez emitido el decreto, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros se pronunció. Seguiremos en la lucha y vigilantes de que el nuevo decreto y el anterior se cumplan estrictamente de acuerdo a lo que han anunciado y lo que nos han notificado mediante estos documentos. En el documento además se precisa que no existirá restricción de cupos y que para los beneficiarios de las cuantías domésticas, volúmenes menores a 2.000 galones, el precio del diésel seguirá siendo el mismo como el resto del sector automotriz. Por su parte, el gremio de taxistas en Pichincha anunció que tras la publicación de estos decretos han decidido no acogerse al subsidio propuesto por el gobierno nacional como compensación, sino que solicitarán que se cree una plataforma tecnológica nacional. Sentarnos en los próximos días para que se establezca una gran plataforma tecnológica y poder fortalecer la calidad de nuestro servicio. Que el mejor subsidio para nosotros será el que no exista informalidad, ilegalidad y plataformas que utilizan vehículos particulares. Que desde el gobierno nacional se deberá encontrar una acción, dada su resolución, que no perjudique a otras provincias. Y el gobierno nacional tendrá que nuevamente sentarse con el presidente de la Federación Nacional, pero aquí Pichincha no queremos. En Quito informó Andrea Urbe. Y organizaciones sociales y sindicales anunciaron el inicio de movilizaciones progresivas a nivel nacional como medida de rechazo a la política económica implantada por el gobierno nacional. Así lo anunciaron los dirigentes de organizaciones sociales, indígenas y sindicales, quienes informaron que esta movilización será la primera de las que se planea realizar en todo el país como muestra de rechazo a las medidas económicas implementadas por el gobierno. El Parlamento Laboral Ecuatoriano, el 14 de enero, se concentrará para salir en marcha hacia el Palacio de Gobierno a protestar, a hacerle escuchar nuestra voz de protesta, de inconformidad, de molestia, de disgusto
al presidente Moreno exigiéndole rectificaciones. Entre su descontento detallaron que está la implementación de la remisión tributaria que se ejecutó a través de la Ley de Fomento Productivo, así también como la inconformidad del aumento del salario básico unificado, que fue de $8. Finalmente rechazaron el incremento de los combustibles, por lo cual todas las organizaciones se declararon en asambleas permanentes. En acciones de movilizaciones en coordinación con el sector de los trabajadores, con el sector de la economía popular y solidaria, con el sector de nuestras compañeras mujeres. Hoy empieza un recorrido nacional en el cual convocaremos provincia por provincia, convocando a todos los sectores sociales e indígenas a participar en la gran marcha por la defensa de nuestros derechos. La marcha del 14 de enero se tiene prevista que inicie desde los bajos del Banco Central hasta el Palacio de Carondelet. En Quito informó Adriana Rojas. Y el gobierno presentó una nueva denuncia de corrupción en la que estarían involucrados ex altos funcionarios del régimen de Rafael Correa. Se trata de una empresa de acería china asentada en Milagro y clausurada en diciembre pasado, sobre la cual se investigan al menos 6 delitos, entre ellos lavado de activos, defraudación tributaria, testaferrismo y precarización laboral. La cascada contra el correísmo parece inagotable y 24 horas después de la última denuncia de un presunto sobreprecio de 2.400 millones en 5 obras emblemáticas, los dardos del gobierno apuntan a la empresa de acería china Xinlong, ubicada en Milagro. Defraudación tributaria, defraudación aduanera, lavado de activos y presunto testaferrismo. La Fiscalía efectuó el allanamiento de sus instalaciones en los estertores de 2018. A 40 minutos de acá, ciertamente es entre bananeras, 2 hectáreas de construcción y 30 millones de maquinaria. No hubo detenidos, pero fueron 3 los colaboradores que aportaron a tirar el velo, precisan. Es una acería que funciona desde el año 2014, pero reporta movimientos desde el año 2017. Esto es, tiene compras por $300.000, vende $2.000 y paga impuestos por $17. Mientras tanto, en las instalaciones de esta planta ubicada en la vía Milagro Naranjito, 2 elementos de la Policía de Aduanas controlan el acceso a este lugar. Según el Ministerio de Trabajo, aquí también se practicaba la precarización laboral, ya que según la nómina habían 24 trabajadores, pero en la práctica eran un total de 50 que ganaban $15 diarios y no estaban afiliados al IES. Migrantes sin ningún tipo de regularización ni autorización de trabajo. No hay ninguna garantía en un trabajo tan complejo y riesgoso como es una acería. A ellos se suman las permanentes quejas de los habitantes de los poblados cercanos. De noche decía bulla, esos fierros, no dejaban dormir. Pero se puede contaminar y ya no es lo mismo el agua. Que en caso de determinarse que los bienes han sido adquiridos como producto de la corrupción, sean restituidos al Estado ecuatoriano. Mientras, la empresa involucrada ha convocado a una conferencia de prensa este miércoles a las 11 de la mañana, informó Jorge Escobar. El activista político Fernando Villavicencio denuncia que por presiones la Fiscalía General del Estado lo excluyó del proceso de investigación en el denominado caso Petrochina. Fue en septiembre del 2017 que el activista político Fernando Villavicencio presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el denominado caso Petrochina. Tras abrirse la indagación previa, fue citado a rendir su versión el expresidente Rafael Correa. De la mayor trama de corrupción de la historia de este país, como es la deuda pública con China pagada con petróleo descontado, un presunto delito de peculado por más de $2.000 millones. A Villavicencio le preocupa que a pesar de ser el denunciante y haber aportado con toda la investigación, ha sido separado del proceso. He sido el principal investigador durante una década, quien ha entregado las mayores evidencias y pruebas, y resulta sorprendente que cuando debe pasar el caso ya a instrucción penal, la fiscal disponga mi exclusión y bajo amenaza velada de haber supuestamente revelado información reservada. Por eso, junto a su abogado Luis Fernández presentó en la Fiscalía General del Estado una solicitud para que se revea la decisión de excluirlo del proceso investigativo. Estamos solicitando igualmente que se inicie la instrucción fiscal, que se ordene la prisión preventiva contra Rafael Correa, contra Cadena Marín y otros. Efectivamente, que se inicie y nosotros, si no
se nos toma en cuenta, esperaríamos que se inicie la instrucción fiscal para postularnos, para ponernos como acusadores particulares. La supuesta irregularidad, a decir de Villavicencio, se dio tras la contratación de líneas de crédito en el gobierno de Rafael Correa por 19.000 millones de dólares con bancos chinos, préstamos que se debían pagar con petróleo, para lo cual se utilizaron empresas privadas intermediarias que pagaron de $2 a $3 menos por barril, para posteriormente vender el crudo en mercados internacionales, lo que le habría significado a Ecuador una pérdida de más de 2.000 millones de dólares, informó Héctor Romero. Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció al expresidente del Banco Central, Pedro Delgado, a 5 años de pena privativa de libertad por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, ordenó la restitución de cerca de $789.000, el decomiso de los bienes del sentenciado y disculpas públicas. La diligencia se desarrolló este martes 8 de enero, a 1 año y 4 meses de que el delegado fue llamado a juicio. Pedro Delgado, quien actualmente se encuentra en Miami en calidad de prófugo de la justicia ecuatoriana, fue sentenciado por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia a 5 años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito. Efectivamente, el tribunal ha emitido una sentencia acorde con los hechos que se cometieron y para la fecha en la que estos ilícitos se sucedieron, es decir, hacia el año 2009-2002. Estamos conformes con una sentencia que ha determinado el máximo de la pena y sobre todo el comiso de los bienes, que es lo que interesa al país para la recuperación del perjuicio que se le ha ocasionado. En contra de Pedro Delgado, quien fungió como presidente del Banco Central del Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, la Fiscalía solicitó la pena máxima por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que consideran que hay un incremento del patrimonio injustificado que supera los $394.000. A ver, estos $394.000 se dividen en dos, específicamente a las cuentas nacionales que son en el Banco Rumiñahui y el Banco del Austro, en las que se pudo establecer diferencias que eran ajenas a los rubros que el señor percibía tanto por salarios, prebendas que se determinan como viáticos. La otra que es la relacionada con el inmueble que adquiere en Miami, Florida, que es una casa que el mismo señor Delgado manifiesta tendría un costo de $385.000. Junto con la condena de 5 años, Pedro Delgado deberá cancelar una multa de $788.855, el decomiso de sus bienes y pedir disculpas públicas. Está pedido por parte de Fiscalía la extradición del señor Delgado. Eso ya está en trámite y esperemos que, cumplidos con todos los requisitos que nos exige la ley, se pueda proceder a la extradición. Elemento importante y dentro de esto es lógicamente la reparación integral, que es dentro de los puntos que interesan a la ciudadanía. Además de la pena impuesta, actualmente mantiene también una sentencia de 8 años de cárcel por peculado bancario, por la entrega de un crédito del Banco Cofiec por $800.000 del argentino Gastón Dusac, informó Javier Rosero. Y la Asamblea decidió devolver los pedidos realizados por la justicia para levantar la inmunidad de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña y en contra de la ex legisladora Norma Vallejo. Con esto, el proceso judicial seguirá su curso. La presidenta de la legislatura lo había anticipado. La Asamblea devolvería los pedidos judiciales que solicitaban levantar la inmunidad tanto a la ex vicepresidenta como a la ex legisladora. El argumento, ellas habían perdido su inmunidad el momento de dejar el cargo. En los dos casos y procediendo de la misma forma como se ha hecho en los casos anteriores, la Asamblea Nacional propondrá la devolución de estos dos procedimientos. Y así lo hicieron. En el Pleno se presentó el primer pedido de levantamiento de inmunidad de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Aquí se emocionaba devolver ese pedido al juez. Declarar improcedente y devolver el pedido realizado por el doctor Iván Saquicela Rodas. Con el voto de una mayoría se devolvió ese pedido. Lo mismo sucedió con lo solicitado en el caso de Norma Vallejo. No es competencia de la Asamblea Nacional autorizar el inicio de un proceso legal alguno. Con esto la Asamblea allana el camino para que los procesos judiciales en contra de las exfuncionarias continúen sin problemas. Es allanar el camino para que los procesamientos continúen de acuerdo a lo que manda la Constitución, su artículo 121 y las leyes pertinentes. Además, en la Asamblea se eligió a la nueva vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura CAL, pues con la renuncia de Luis Fernando Torres, el cargo quedaba vacante. Los socialcristianos postularon a Cristina Reyes para el reemplazo. Estoy seguro que no solamente
nos representará a nosotros en el Consejo de Administración de la Legislatura, sino que lo hará también al resto de bancadas. Asimismo, una mayoría dio paso para esta designación, con lo que el CAL quedó conformado por 5 mujeres y 2 hombres, informó Javier Gallo. Carla Obando, una de las ex colaboradoras de María Alejandra Vicuña en la Asamblea y quien la denunció por supuestos cobros irregulares, rindió su versión en la Fiscalía en el caso abierto contra la exmandataria por el delito de concusión. Obando señaló que depositó a Vicuña más de $14.000 mientras trabajó como su asesora en la legislatura. La señora Carla Obando, quien ratificó que ella no se encuentra aquí como denunciante, sino como una tercera persona que ha venido a proporcionar información a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones. Ha sido importante su declaración, pues se suman elementos para ratificar que la denuncia y la declaración juramentada presentada en contra de mi cliente no tiene sustento. Y por los supuestos delitos de concusión, uso de documento falso y enriquecimiento ilícito fue acusada Ana Galarza, asambleísta de Creo. La denuncia la presentó en la Fiscalía General su ex asesor Lenín Rodríguez. Acompañado de su abogado, Lenín Rodríguez oficializó la denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de su ex jefa, la asambleísta de Creo, Ana Galarza. El asambleísta alterno de Fuerza Ecuador, Luis García, es el abogado del denunciante. Estamos hablando de concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso. Entre las pruebas presentadas consta el registro del uso de la tarjeta electrónica de la asesora Carmen Maldonado, quien aparentemente trabajaba en territorio, pero consta como que asistía a la Asamblea Nacional. Estamos presumiendo que la tarjeta de la asesora Carmen Ulloa la estaba utilizando Juan Francisco Sevilla Castro, cónyuge de la asambleísta Ana Galarza. A esto sumaron un documento que habría sido adulterado con la firma de la asesora Maldonado. Que se le falsificaba la firma para registrar la asistencia de dicha persona. Y ese documento falso era usado dolosamente por la asambleísta para que se le proceda a pagar el sueldo a esta persona. Que ya verificaremos a través del sistema financiero nacional los montos que se depositaron y a dónde iban transferidos. Como parte de la denuncia por concusión relacionada al supuesto cobro de diezmos, se presentaron 3 depósitos bancarios por $60 cada uno y 2 de 60. El periodista Rodríguez descartó que se trate de algún resentimiento que tiene con su ex jefa, al tiempo de justificar por qué acudió a la destituida asambleísta Norma Vallejo, en vez de denunciar las supuestas irregularidades en los organismos de justicia, algo que salió a la luz a través de las redes sociales. La Patria tiene 137 asambleístas que tienen la obligación legal, constitucional, de legislar y fiscalizar. Yo hice la denuncia al tiempo que fue oportuno porque acudí donde esta persona y esta persona a la vez denunció en el pleno. El día que fue destituida, solicitaron que Rodríguez sea incluido en el programa de víctimas y testigos. Galarza reaccionó al respecto de la acusación en su contra. Decirle que no voy a permitir que dañen ni mi honra, ni la honra de mi equipo legislativo, ni a la Asamblea Nacional como institución, porque él ha mencionado que va a solicitar la prueba del polígrafo para todos los asesores de la Asamblea Nacional. Este martes también se oficializó el pedido en la Asamblea Nacional para que se conforme la comisión tripartita que investigue el hecho, informó Héctor Romero. Y la Asamblea analizará este jueves la posibilidad de ratificarse en el texto original de la Ley Interpretativa de Educación, que busca se haga efectivo el pago a los maestros jubilados desde el 2008 al 2010. Esto luego del veto presidencial a esta normativa legal. Hay consenso en la Asamblea para una posible ratificación. Había sido una ley aprobada por unanimidad dentro de la Asamblea y el veto presidencial había incomodado a los legisladores. La Comisión de los Jubilados analizó las razones por las cuales el presidente vetó parcialmente la ley que busca el pago a los maestros jubilados del país desde 2008 a 2010
y no encontraron razones jurídicas para que este pago no se realice. Yo pienso que no podemos darle la espalda a los jubilados del país y eso irá al registro oficial. Nos parece una afrenta, el colmo de la insensibilidad que el presidente en el veto les haya dicho prácticamente, ustedes si tienen algún inconveniente judicialicen. Dicen que el presidente ha basado su veto en artificios legales para no cumplir con la ley, que la Constitución de Montecristi en su transitoria 21 aprobada en 2008 ampara a los maestros. El derecho se establece en el momento que se aprobó la Constitución. La Constitución y la supremacía de la Constitución reconoce ese incentivo jubilar. Que esta argucia legal ya fue aplicada por el correísmo para negar este pago y que han pasado 10 años de injusticia, por lo que acá anuncian que se ratificarán en el texto original que manda a pagar esas compensaciones por jubilación. Hay 8.000 maestros jubilados perjudicados que el gobierno del expresidente Correa prácticamente los estafó. Critican que el presidente haya usado el tema de los jubilados para las denuncias de corrupción del anterior gobierno y hoy busquen negarles ese derecho, aseguran. Con esos 1.500 millones de dólares se pudo haber pagado toda la deuda que mantuvo el correísmo desde el 2008 a los más de 12.000 jubilados. Entonces el propio presidente reconoce que hay el derecho desde el año 2008. ¿Cómo es que ahora se contradice y en el veto prácticamente envía a 8.000 personas a batallar en la justicia? Eso no es justo. Mientras tanto, en el oficialismo aún hay sectores que analizan si apoyarán o no esa ratificación, aunque en otros de plano dicen que apoyarán para que la ley sea ratificada tal como la aprobó la Asamblea. No tuvimos los insumos necesarios para establecer cuál sería el impacto de la aprobación de esta norma en la proforma presupuestaria. Buscar los recursos necesarios para favorecer a este sector que no necesita en este momento. En todo caso, solo este jueves se podrá saber si el texto de ley es ratificado por la legislatura o si el veto presidencial se impone. Lo cierto es que decenas de jubilados estarán a la espera de que tras 10 años de lucha puedan recibir lo que les corresponde por ley. Informó Javier Gallo. Y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio mantuvieron una reunión con el presidente Lenín Moreno para dialogar sobre el reordenamiento institucional en el país. La reunión entre el presidente Lenín Moreno y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio arrancó expresando el respaldo de este organismo para con el gobierno en vista de la difícil situación económica y política que atraviesa el país, en especial tras la renuncia de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, así lo indicó su titular Julio César Trujillo. Queríamos expresar nuestra adhesión en esa situación y permanente, porque consideramos que su presencia en la presidencia de la República es una garantía y acaso la única vía para preservar la vida constitucional en el Ecuador. Luego de ello, la cita se desarrolló a puerta cerrada. Tuvo como objetivo revisar el trabajo que se ha venido realizando por el Consejo de Participación en torno al reordenamiento institucional. Coordinar las acciones que son más importantes para la defensa de la institucionalidad del país, el trabajo que el pueblo ecuatoriano le ha encomendado al Consejo. Es importante escucharlos, a pesar de que permanentemente estamos en contacto y haciendo el seguimiento de las tareas que van cumpliendo ustedes, con la completa autonomía, por supuesto, que les corresponde, pero que son responsabilidad conjunta, no solo del gobierno, sino de todo el pueblo ecuatoriano. En este marco, los consejeros aseguraron que culminarán con todos los procesos de selección de autoridades de control hasta que se elija al Consejo de Participación definitivo en las elecciones de marzo próximo. Tengan la seguridad que terminaremos, con el favor de Dios, todo lo que se nos encomendó dentro del tiempo y de la mejor manera como hasta ahora hemos nosotros hecho las cosas en el Consejo. Además de ello, en el encuentro se abordó la propuesta de consulta realizada por Trujillo en cuanto a preguntar a la ciudadanía si considera o no que se debería eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tema de la consulta siempre ha estado presente, por supuesto, para tratar de ver cuáles son las mejores opciones que el país requiere en este análisis de política pública y reforma normativa. Lo tratamos, pero como parte de una serie de elementos que están más vinculados a las tareas que se vienen inminentemente. En Quito informó Adriana Rojas. Y un gasto que supera los 50 millones de dólares y que aparentemente no habrían registros de que se hizo con la totalidad de ese dinero, es lo que denuncia Roberto Pashley, presidente de la Comisión Interventora a cargo de la Universidad Estatal de Guayaquil. Entre sus declaraciones aseguró que habría responsabilidad incluso de quienes integraron la anterior comisión. La investigación señala la existencia de contratos desde el 2015.
Acuerdos millonarios para varias facultades como la de Jurisprudencia, Ciencias Naturales, Filosofía, la Plazoleta y otras, donde la obra se queda pequeña en relación al dinero asignado. Aulario y edificio administrativo para la Facultad de Medicina, el monto era de 6 millones, el 16 de diciembre se los suscribió y se dio el anticipo el 3 de junio, luego del plazo que la ley establece para entregar el anticipo, se entregó 3 millones de dólares. De acuerdo a los informes internos, solamente se ha ejecutado 14.037 dólares y no se sabe qué más hay allí. El trabajo ejecutado no cubría ni siquiera el 1% del valor adelantado. Así, la intervención que tenía como objetivo acabar con la violencia grave dentro de la universidad más grande del país, terminó detectando irregularidades en por lo menos 33 contratos y cuyo monto de gastos ascendería a los 55 millones de dólares. Y las responsabilidades están en todos los funcionarios que han actuado, desde el analista de adquisiciones, jefe de adquisiciones, director administrativo, director de obras, director de asesoría jurídica, director financiero, el rector. Lamentablemente, el rector pues que firma el documento ha cometido la falta de controles en el aspecto legal de toda la documentación necesaria. Pero dentro del pronunciamiento de Pazley, incluye también a los miembros de la anterior comisión interventora, que tomó las riendas de la universidad en el 2013. Su misión era calmar las aguas durante 90 días, pero se extendió por 3 años. La comisión de intervención debía autorizar todo el manejo de los procesos, de tal manera que también existe responsabilidad en los integrantes de la CIFE 1. De igual manera, hay una subcomisión designada por el CES para que haga acompañamiento a esa comisión de intervención, que también tiene responsabilidad por la falta de controles. El presidente de esta segunda CIFI recordó que este 15 de enero se cumplen los 3 meses que inicialmente debían permanecer al frente de la Universidad de Guayaquil, pero recordó que el tiempo resulta pequeño en relación a todo lo que se debe hacer en favor del alma mater, informó José Morales. Y cambiamos de información. En Riobamba, según la Fiscalía, una mujer habría matado a su pequeño bebé asfixiándolo para luego meterlo en una mochila y abandonarlo en una tienda. En brazos de un uniformado de criminalística fue sacado el cuerpo sin vida de un bebé de apenas 5 días de nacido. Se presume habría sido asfixiado por su propia madre para luego esconderlo dentro de esta mochila, misma que fue encargada a la dueña de esta tienda, ubicada en el centro de Riobamba, a pocos metros, donde rentaba un cuarto. Que me voy a imaginar que lo tenía ahí al bebé, porque dice que ella ya en las declaraciones, ella confiesa que tenía el bebé en la maleta. Tienda se encontraba en el interior de la maleta una persona de sexo masculino recién nacido. Hemos realizado juntamente con DINASED y Criminalística las primeras diligencias investigativas. Según el fiscal, incriminada fue detenida para investigaciones. Permanecía dentro de la patrulla escondiendo su rostro. Si el juez dictaminara su culpabilidad, podría pagar una pena de hasta 30 años de prisión. Que es la propietaria de la vivienda donde residía esta persona de 20 años, la que acude a la DINAPEN en vista de que observa que sale con el niño y luego retorna sin el niño. Este comunicado alerta a la Policía Nacional, quienes realizan las actividades indagatorias. Lo triste del caso es que la detenida es madre soltera de otro niño de unos 5 años, quien se quedaría a cargo de su abuelo. Me da pena de la chica también, ¿no? Dicen que está deprimida y no sé. También del hijito me da pena, porque no sé quién se iba a hacer cargo, no sé. Extraoficialmente, tras la autopsia, se reveló que al bebé lo asfixió con una especie de tela con elásticos e incluso tenía un golpe en sus pequeños labios. Este caso ha causado conmoción en la colectividad riobambeña. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Y el cadáver de una persona en estado de descomposición, desmembrado y decapitado fue recuperado en el río Burgay y de la ciudad de Azogues. El 29 de diciembre del año anterior, en el mismo sitio fue encontrada una pierna. Las autoridades investigan este macabro caso.
Luego que el sistema integrado de seguridad alertara a los bomberos de la ciudad de Azogues de que un cuerpo era arrastrado por la corriente del río Burgay, estos inmediatamente movilizaron a grupos de la institución para rescatar al mismo. Venimos ya haciendo un rastreo y varios avistamientos en los diferentes grupos que nos ubicamos a lo largo del Burgay hasta llegar acá al puente del Carmín. Una vez sacado el cuerpo del caudaloso río, los miembros de la casaca roja descubrieron que se trataba de una parte de un cuerpo. Logramos detener el cuerpo y luego cuando llegaron miembros de la policía judicial, realizaron el levantamiento del cadáver y nosotros pudimos sacar ya del agua, sacar del río, es un torso de una persona. Personal de criminalística de la capital Cañari llegaron al sitio para realizar las diligencias de rigor. Luego de la inspección de lo rescatado, se confirmó una vez más que se trataba de un torso humano. Sí, se trata simplemente de un dorso, sin extremidades superiores e inferiores y sin cabeza. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no tenía extremidades ni cabeza. La cabeza y las extremidades. Prácticamente está solo el torso, hasta más abajo de las pulpas, pues. Ya en completo estado de descomposición. Entiendo que las pericias necesarias lo hará la policía judicial, los peritos en este tema. El 29 de diciembre del año anterior, en el mismo sector, se encontró flotando una pierna humana. Sí, semanas anteriores se encontró un fragmento de pierna, están determinando de quién se trataría, bueno, están investigando. El cuerpo fue llevado al centro forense de la capital Azuaya. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y en la comuna Sinchá del cantón Santa Elena, miles de personas asistieron a la misa campal que se realizó para despedir a 4 de las 5 personas que fallecieron en un accidente trágico de tránsito. Miles de personas llenaron la calle principal en la comuna Sinchal para despedir a 4 de los 5 fallecidos que perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo anterior. Con una misa campal, amigos y familiares de los difuntos les dieron el último adiós. Es un dolor muy grande, ¿no? para sus hijos, ¿no? Para esta gente que es trabajadora y que el Señor siempre cuide a su familia, cuide a sus hijos, ¿no? A los hijos de estos hermanos nuestros, ¿no? Y que el Señor bendiga a estas comunidades de aquí de Santa Elena. Consternados por lo ocurrido, quienes asistieron a la ceremonia lamentaron la tragedia. No solamente de la comuna Sinchal, aquí hay compañeros, amigos, ciudadanos de distintos sectores de la provincia, principalmente de las comunas, ya que este es un momento pero muy doloroso que tiene consternado a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros familiares y a toda la población en general. Son cosas de la vida que pasan, hay que resignarse nada más. Ha dejado un vacío inmenso a todos sus familiares. Después de la Santa Misa, los habitantes se despedían de sus allegados, con abrazos y palabras de condolencias. Cada uno de los asistentes pasaba por los 4 ataúdes. Son gente conocida de la comuna Sinchal, bueno, entonces nunca habíamos tenido y nunca se había visto una tragedia tan inmensa como esta, ¿no? Se conoció también el estado de salud de la única persona que sobrevivió al percance, quien está en observación en el hospital Liborio Panchana del cantón Santa Elena. Hasta el momento el paciente se encuentra estable, sin peligro inminente para su vida y estaba bajo observación en nuestra sala de hospitalización de cirugía. Es así como miles de personas acompañaron por las principales calles de la población a los 4 féretros hasta llegar a su última morada. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Y es momento de hacer una primera pausa comercial, amigos televidentes, pero ayer retornamos con más información aquí en El Comercio TV. Y al retornar tenemos noticias internacionales. En Perú, renuncia el fiscal general tras ser acusado de perjudicar las investigaciones en casos de corrupción de Odebrecht. El desarrollo de esta información y mucho más al volver. Continuamos con más información. Les contamos que un obrero falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de limpieza en un camión mezclador. El hecho se registró en pleno centro de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Sus compañeros intentaron reanimarlo, pero fue imposible.
Fernando Vera murió electrocutado tras realizar trabajos de limpieza en una maquinaria en las calles Ricaurte y Córdoba, en el centro de Portoviejo. Luego de que vierten el hormigón, de que entreguen el hormigón, hacen una limpieza del vehículo. Estaba manipulando una varilla para limpieza y lamentablemente tocó el cable. Aquí hubo un problema de seguridad, de confianza por parte del operario, no sabemos exactamente. Y ha tocado el cable con ese limpiador y le ha cogido la corriente. Se subió a lavar el mixer en la parte de arriba, en la canastilla, y no se percató de la alta tensión, 7800 voltios que pasaban por la parte de arriba, y por la humedad mismo lo jaló la corriente y cayó al piso, pero ya parece que ya estaba electrocutado. Elementos de la policía llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Este ciudadano se encontraba haciendo el aseo de la maquinaria. Es producto de eso es que tomé contacto con un fierro justamente que ha estado limpiando el vehículo, toma contacto con los cables de alta tensión y se provoca lo que es el electrocutamiento de la persona. Ha estado limpiando en la canastilla el tambor del mixer y ha recibido una descarga. Cuando tienes un elemento metálico, pues el campo magnético te atrae, ¿no? El campo eléctrico, y puedes recibir una descarga, en este caso mortal. Él contaba con los equipos de seguridad, botas de acero, puntas de acero, con su casco respectivo, pero lastimosamente la corriente no te ve eso. El obrero deja 3 hijos en la orfandad. Su cuerpo fue trasladado hasta Manta, al centro forense, para la autopsia respectiva. Informó Roselena Vascones. Y en el distrito Cayambe, Pedro Moncayo, 2 sospechosos de haber ingresado a robar en varias viviendas fueron detenidos por la policía. En otro hecho delictivo, desconocidos rompieron una pared para robar un local comercial. 2 amigos de 25 y 27 años de edad supuestamente aprovecharon que en una vivienda ubicada en el sector de Tabacundo, los propietarios salieron a trabajar para ingresar violentando seguridades en busca de artículos de fácil comercialización que les genere dinero rápido. Recibimos una llamada del ECO 911 y nos indicó que en el sector de Tabacundo, barrio Lavanda, se estaba llevando un robo a domicilio. Un buen vecino avisó de la novedad. La policía les sorprendió cuando salían de otra casa del segundo inmueble. Ni los cuyes se salvaron y les cargaban en sacos de yute. Donde nos indicaron que 2 ciudadanos habían salido en precipitada carrera de un domicilio de 2 pisos color verde, quienes fueron interceptados por el grupo motorizado del circuito Tabacundo. En la audiencia de calificación de flagrancia a los aprendidos por el presunto delito de robo a domicilio, el juez les dictaminó medidas cautelares, presentación periódica y prohibición de salida del país. Se acogieron al procedimiento directo. La audiencia está programada para el 18 de enero. Quienes fueron detenidos con las evidencias descritas en el parte policial. En otro hecho delictivo registrado en la ciudad de Cayambe, desconocidos tuvieron todo el tiempo para romper una pared y llevarse de un local prendas de vestir, zapatos y otros artículos, cuyo valor asciende a varios miles de dólares, informó Iván Casamen. Y los padres de 2 menores de edad denunciaron a un hombre al que acusaron de haber irrumpido en su vivienda y abusado sexualmente de las pequeñas. Los abogados del sujeto negaron la acusación y argumentaron que se confundió de casa porque estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Qué podría haber pasado si se las hubiera Indignados llevado? e impotentes, los padres de 2 niñas de 6 y 7 años de edad no concilian el sueño desde la madrugada del 5 de diciembre. Ellas estaban despiertas, aterradas por la situación de que había un intruso, un sujeto en su cuarto. Doy gracias a Dios que no las violó, pero hubo un atentado de abuso sexual. Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva en contra de Arturo A. por el mismo delito. Pero en la unidad judicial se contemplaron otros parámetros. Los reconocimientos médicos legales, jamás existió un abuso sexual, pero solicitamos una medida alternativa y esa fue concedida. No llega a Daule la Cámara de Agencia, el informe general. La prueba psicológica no llega tampoco. Recuerdan a cada momento, prácticamente no tuvieron Navidad. Este miércoles se llevará a cabo una audiencia de reformulación de cargos, solicitada por la agente fiscal. No vamos a permitir que le cambien el tipo de delito. Consejo de la Judicatura a presentar las quejas pertinentes. Solicitamos una entrevista con la fiscal del caso, pero en la unidad del Ministerio Público aquí en Daule se nos informó que desde hoy está de vacaciones y que por ende el agente encargado, César Matías Gonzaga, apenas en horas de la mañana asumió su despacho. También buscamos una versión de parte del juez que conoce esta causa, pero no estaba autorizado.
En la providencia entregada por la defensa de los denunciantes, el juez señala que la única forma para poder dictaminar la prisión preventiva constituye que la persona procesada tenga la capacidad de obstaculizar evidentemente la prueba. Esta autoridad no va a otorgar medidas cautelares distintas a la numeral 1 y 2. Va a otorgar lo que se llama arresto domiciliario. Tiene que ser una persona de tercera edad, una mujer embarazada, a una persona que tenga una enfermedad catastrófica. ¿Y por qué ingresó el señor a una casa que no era de él? Porque estaba en estado etílico, las casas por donde él vive son similares. En Daule, con cámara de Efraín Flores, informó Jorge Escobar. Y un fuerte temporal azota la provincia de Esmeraldas. Varios cantones se han visto afectados con inundaciones debido a las lluvias que no cesan. Las lluvias no dan tregua en Esmeraldas. Luego de horas de precipitaciones, así quedó el centro de salud del cantón Río Verde. A primera vista, era evidente el daño. El lugar pudo funcionar, sin embargo, la preocupación en la ciudadanía persiste. Estamos iniciando el mes de enero de 2019. Usted sabe que las lluvias van a permanecer. Pedimos a los encargados de la administración municipal que por favor tomen conciencia, se sensibilicen y protejan la salud, protejan la seguridad del rioverdeño y de la rioverdeña. En otros puntos del cantón, el agua convirtió a las calles en ríos. Esta lluvia la pasamos mal, se me entró el agua a la casa, ¿sí? Si vuelve la lluvia así fuerte, me tapo todito de agua, se me pierde todo lo que tengo. Hasta el momento se contabilizan 36 familias afectadas. Las autoridades ya coordinan la ayuda y las acciones que tomarán para hacerle frente al temporal. Los últimos días, la afectación del oleaje nos afectaron la parte de Río Verde, Peñas Blancas, parte de la Bocana del Lagarto, y se suma esto a lo del día domingo. Es una etapa invernal que apenas comienza, pero nosotros estamos predispuestos y también atentos a lo que pase. El COE cantonal no ha declarado en emergencia Río Verde, como sí lo hizo en el cantón Esmeraldas. Sin embargo, esto no se descarta debido a que los pronósticos sobre el clima no prevén mejoría. En tanto, equipos del Ministerio de Salud se movilizan para desalojar las aguas y así evitar que se propaguen enfermedades transmitidas por mosquitos. Informó Carolina Basante. Y el desplome de un árbol en el parque de la iglesia de Guápulo obstaculizó el paso por el sitio durante algunas horas. De acuerdo a los pronósticos del INAMI, las fuertes precipitaciones en la capital continuarán por varios días. Por eso las autoridades activaron los protocolos de atención y de respuesta. Desde el 6 de noviembre del 2018 hasta el 8 de enero del 2019 se han producido 95 emergencias debido al temporal invernal. En su mayoría han sido inundaciones, movimientos en masa, colapsos estructurales y caídas de árboles, como la ocurrida la madrugada de este martes en el Parque de Guápulo al nororiente de Quito. Una acacia aproximadamente unos 30 años, la cual por las lluvias fue afectada. Ningún bien, ninguna persona, ningún auto, nada afectado. La emergencia provocó el cierre de algunas vías de acceso al sitio por varias horas y la suspensión momentánea del servicio eléctrico. Al parecer, las ramas del árbol estaban podridas. Talas antitécnicas, obras civiles, es decir, ahorcamiento por concreto. Muchas veces, porque los hombres sobre todo tenemos la mala costumbre de convertirlos en urinario, hace que se pudran las raíces. En Quito se contabilizan cerca de 100 árboles patrimoniales, los cuales, según las autoridades, reciben continuamente mantenimiento. Además, el Cabildo inició una inspección del ornato de la ciudad para evitar emergencias. Dentro de los parques se está también reevaluando, tenemos la prioridad a las vías principalmente. Junto a la instalación de pluviómetros comunitarios en el distrito metropolitano para prevenir eventos adversos. Llega a 12 milímetros por metro cuadrado y suena una alarma. Estos están ubicados en laderas, en los comandos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control. Inmediatamente el COE active a sus jefaturas zonales para recorrer las zonas propensas a acumulación de agua y a movimientos en masa. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar arrojar basura en las calles, mantener limpias las cubiertas y las cercanías de sus hogares y ante cualquier anomalía comunicarse de inmediato al 911, informó Sofía Vintimilla. Y hoy se recuerda un aniversario más de la desaparición y muerte de los hermanos Restrepo. Su familia no pierde la esperanza de algún día conocer dónde están los cuerpos de los adolescentes.
Han pasado 31 años y Pedro Restrepo se sigue alimentando espiritualmente con las fotografías de sus dos hijos, Santiago de 14 años de edad y Andrés de 17, quienes fueron arrancados de su lado abruptamente. Mis hijos fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por la policía ecuatoriana en el gobierno de León Febres Cordero. 31 años de vía crucis con protestas frente al Palacio de Gobierno, viendo pasar 11 presidentes y sin llegar a descubrir la verdad. Desaparición que traspasó fronteras. Se llegó a una comisión internacional que corroboró este crimen, a un juicio en la Corte Suprema de Justicia que condenó a 7 policías que estuvieron involucrados en este crimen, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA el Estado reconoció que es un crimen de Estado. María Fernanda Restrepo era la menor. Apenas pudo jugar con muñecas, que tuvieron que ser reemplazadas por manifestaciones en demanda de justicia, para descubrir el paradero de sus hermanos. Hasta este momento seguimos esperando esa parte de la verdad. La verdad está, pero no total. Faltan muchas piezas aclaratorias de esa verdad. Es inaudito pensar que han pasado 31 años, que incluso gente que estuvo involucrada, que fue responsable, que tiene una parte de la verdad o tenía una parte de la verdad importante, han fallecido. Y con esa muerte se llevan una parte de la verdad. Son los recuerdos plasmados en las fotografías lo que les ha dado fuerzas para continuar en la lucha y que el dolor que vivieron no se replique en otro hogar. Presumimos que como no llevaban licencia de conducir, ellos huyeron, ahí los detuvieron y los secuestraron, sí, porque de eso sí hay testigos, y después es la policía la que tiene que decir qué hizo con ellos. No puede haber ningún motivo en una sociedad que se precie de ser democrática o ser cristiana o civilizada para que una persona desaparezca por el Estado. En sus mentes ha quedado marcado ese 8 de enero de 1988, cuando los dos hermanos salieron por la mañana de su casa, sin saber que en la calle les esperaba un fatal destino, informó Héctor Romero. Nuestro noticiero, nos vemos el día de mañana y que tenga una excelente noche.